Diosdado lanza por allí el aire, ¿para qué? A buen entendedor, pocas palabras. Plan Nueva York. Yo lo decía ahora en la reunión en privado. La oposición está en su peor momento de sus líderes y sus partidos, pero no lo subestimemos nunca. Yo tengo aquí en mi mano un documento del Ejército de los Estados Unidos, de un asesor y de un think tank, tanque pensante. Es una barbaridad este documento, pero expresa lo que es la política actual del imperio estadounidense completo hacia y contra Venezuela. Todo aquí está. No lo voy a leer, es largo, pero lo vamos a empezar a difundir todos los días. Diosdado lo debe tener ahí, estoy seguro. Ahí lo tiene, ¿sí? ¿No lo va a tener? Te lo mandó Gallo Pinto. Gallo Pelón es la cosa. Pero esto es brutal. La locura. Cuando un imperio llega a este punto de locura, bueno, tenemos que cuidar la patria como quien cuida a lo más hermoso que tenemos, a nuestros niños y niñas. Cuidar la patria como la estamos cuidando. Y hay un sistema de dirección, conducción y liderazgo colectivo de la Revolución Bolivariana que lo dejó el comandante Chávez para transitar todos estos años hacia el futuro. Alocución del presidente de la República anoche desde el Palacio de Miraflores, reunión con los candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, y quisimos extraer parte del discurso en el cual se refería a esos elementos, la conspiración internacional que se cierne sobre Venezuela, que no es nueva, que tiene años detrás de la Revolución Bolivariana, pero que constantemente van surgiendo elementos que la comprueban y que permiten a la revolución también asumir la defensa. Va a ser el tema que abordemos en este segmento de entrevistas de su espacio Sin Coba. Ya son las 6:16 de la tarde. Vamos a revisar algunos elementos noticiosos antes en nuestra pantalla para conocer información de último momento. Fíjense que si visitamos la cuenta de la casa en Twitter, @BTV Canal 8, conseguimos notas como esta. Movimientos populares entregarán este viernes propuestas a mandatarios del Mercosur, Mercado Común del Sur, que se reúne durante las próximas horas en Brasilia. Vamos a avanzar para mostrar otra nota que encontramos también en @BTV Canal 8. Consolidación del Mercosur fuerte es garantía de soberanía para nuestros pueblos. Declaraciones de nuestra canciller Delcy Rodríguez. Vamos a avanzar para ir a algunos elementos que encontramos en portales en internet. El diario Últimas Noticias trae lo siguiente. Maduro revelará documento brutal sobre política de Estados Unidos hacia Venezuela. El mandatario además hizo referencia a un llamado Plan Nueva York y reveló que considera que la oposición está en su peor momento de sus líderes y sus partidos, parte de lo que escuchábamos hace instantes. Avanzamos para mostrar otro portal. Noticias 24 trae, Daniel Stulin ahondó sobre temas de gran importancia en el foro Venezuela y Latinoamérica frente al poder económico organizado por el Parlamento venezolano, nuestra Asamblea Nacional. Periodista ruso. Avanzamos y mostramos más. Agencia Venezolana de Noticias trae, víctimas presentaron la verdad de las guarimbas del 2014 en cumbre social de Mercosur. Paralela a la cumbre formal de jefes de Estado que se realiza en Brasilia, también movimientos sociales se reúnen y en este caso Venezuela es representada por este movimiento Comité de Víctimas de la Guarimba del año pasado. Avanzamos y vamos a finalizar el recorrido con Hoy Venezuela, portal que trae presidente Morales. Los países que nos hemos liberado del Fondo Monetario Internacional estamos mejor que antes, dijo el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Bolivia forma parte del Mercosur como miembro asociado. Ya nuestro país es miembro pleno y en esa condición va en las próximas horas. Está con nosotros un interesante investigador, periodista, nos acompaña, experto en materia internacional, Daniel Stulin, con nosotros. Periodista ruso, ¿cómo está? ¿Qué tal estás? Bienvenido al programa. Gracias. Un gusto que esté con nosotros, además Igualmente. lo hemos visto ya allí, está participando de un foro organizado por el Parlamento venezolano, justamente acerca de ese que es un tema tan debatido hoy en nuestro continente y particularmente en Venezuela, el acecho de los poderes económicos sobre los procesos revolucionarios. ¿Qué tal la experiencia de la jornada de hoy? Fantástica, maravillosa. Es un honor, obviamente, estar en un foro tan importante y hablar en un lugar donde algunos personajes históricos más importantes en la historia de Venezuela han participado, han hablado, han dirigido al pueblo y
Obviamente para mí es una experiencia que recordaré siempre, estar en la Asamblea Nacional para dirigirse al pueblo venezolano y contar cosas que creo que ahondan muchísimo, se profundizan, ¿no?, sobre los elementos de este poder oscuro financiero económico mundial a nivel supranacional, ¿no? Hoy Venezuela enfrenta, así lo ha denunciado el presidente Nicolás Maduro, una guerra económica. Una guerra en varias áreas, pero la guerra económica acompañada de elementos de carácter psicológico son los que arremeten con mayor fuerza en contra de Venezuela, así lo ha dicho el presidente Maduro. No es algo, digamos, único en el caso venezolano. Hay distintos ejemplos en el mundo de cómo atacar procesos revolucionarios que son contrarios a intereses transnacionales. Sería bueno, y quisiera que nos pudiera ilustrar un poco acerca de eso, de los referentes en el mundo que pudiéramos ubicar para comprender un poco lo que está sucediendo en nuestro país. Pues obviamente estamos hablando no solo de Venezuela, podemos hablar de Rusia, podemos hablar de China, podemos hablar de cualquier país, cualquier territorio, zona, intereses que no se concuerdan con los intereses del gobierno americano, o más bien no tanto el gobierno americano como este poder supranacional que está por encima de las naciones, por encima de los presidentes, primer ministros. En este sentido, estamos viendo lo que está pasando en Rusia. Han intentado todo y más, desde embargos hasta subir o bajar el valor del rublo frente al dólar, iniciativas políticas obviamente viles en contra de los intereses del país, sacar Rusia de G7 o de G8, que ya son G7, y, es decir, todo no tiene que ver con, hablando de las guerras psicológicas, no tiene que ver si Rusia está en Ucrania. No, obviamente no está. Si hubiese estado, todo el mundo lo habría sabido y estaríamos hablando de países y los periódicos de grandes potencias en Estados Unidos e Inglaterra poniendo en el apartado de los periódicos las caras de las tropas rusas que están en Ucrania, que no es el caso. Y simplemente estamos viviendo el momento de este desplome financiero económico mundial, el punto álgido de tal sentido que el imperio, y cuando estamos hablando del imperio no estoy hablando de los Estados Unidos, sino del imperio británico, que sigue siendo el imperio el mismo, que lleva 4.000 años en el poder, salvo que hoy día este imperio se llama la globalización, y este concepto globalizado del mundo unido, que también tiene otro nombre, Empresa Mundial S.A., poderes fácticos financieros, que tiene muchísimo más poder que cualquier gobierno de la tierra. Y lo hemos visto hace pocos días en Grecia, como Grecia se arrodilló frente a este poder supranacional. Entonces, países como Venezuela, que tiene muchas cosas interesantes desde el punto de vista de este imperio, como recursos naturales, territorio, obviamente cosas que les puede servir mucho a nivel de empujarse hacia más y más ahondarse en el continente sudamericano. Entonces, obviamente, habrá todo tipo de esfuerzos, ya lo hemos visto en la época de Chávez, estamos viendo en la época de Maduro, y de esto va a ser cada vez más, pero no es una cosa que va solo contra Venezuela. Hay que entender como lo que es concepto, son conceptos. Y estos conceptos abstractos, de ellos tiene eso y lo necesitamos nosotros. Porque lo que tú estás viendo a nivel mundial ahora mismo, planeta Tierra, un espacio limitado, pequeño, de recursos naturales limitados. Y la población que va explosándose hacia más. Entonces somos 7.000, 9, 12, 15 mil millones de personas. Entonces, claro, si hay más personas, este progreso de desarrollo tecnológico que está directamente proporcional a la densidad de población. Entonces, si tú eres la élite, no quieres permitir o no puedes permitirte el lujo que los Venezuelas de este mundo, Rusias, Chinas de este mundo, se hacen o siguen haciéndose siendo el país independiente. Entonces van a hacer todo posible para controlarlo, derruirlo, destruirlo, ¿sabes? En cualquier sentido de la palabra. Cuando en Venezuela se habla del tema de la guerra económica y se ubica en un contexto global de arremetidas contra procesos que son contrarios a intereses transnacionales, siempre está el debate de cuál es el nombre y cuáles son los rostros de quienes arremeten justamente contra los procesos democráticos y de causas justas. ¿Cómo podríamos identificarlos? ¿Cuáles son los primeros o los principales factores que están detrás de todo esto? Yo creo que la gente se equivoca mucho cuando empiezan a mirar las caras que salen en los medios de comunicación. Este tipo que estamos viendo aquí, Barack Obama, es nadie. Es un servidor de la élite supranacional. La gente que pusieron, o sea, es importante entender a nivel concepto de lo que es esa guerra psicológica. La gente detrás de los bastidores que gastaron un PIB de un país mediano para poner a este tipo en la Casa Blanca, van a exigir que él siga una política concreta de los intereses supranacionales. Y los intereses siempre son del imperio británico, que, vuelvo a repetir, no ha cambiado nunca durante estos miles de años de historia. Sigue siendo el imperio que tiene otro nombre. Pero cuando estamos hablando del imperio, no es un rey o una reina sentado en un trono, vaya en chapa de oro. Es el concepto del poder
económico supranacional. Es el poder de dinero que está por encima de cualquier rey o reina. Entonces, cuando estamos hablando de nombres, no podemos hablar de Obama, no podemos hablar de Harper, el primer ministro de Canadá, no podemos hablar de estos tipos que vemos todos los días en los medios de comunicación. Podemos hablar de organizaciones supranacionales como Club Bilderberg, Comisión Trilateral, Consejo de Relaciones Exteriores, Círculo Pinay, Bohemian Grove. Estas reuniones donde la gente que está a nivel ya supranacional deciden cierto nivel de la política a seguir de estos tipos de personajes que son presidentes, primer ministros. Lo que pasa es muchísimo más sencillo para la gente normal hablar del mal y poner la cara como ¿sabes? Al mal. Pero este no es el mal, tampoco es el bien, es nadie simplemente. Como en España, tipo como Felipe González, es absolutamente cero a la izquierda. El Rajoy, que es nada, absolutamente no pinta nada en ningún foro. Fíjate, hace, no me acuerdo, 6 o 8 meses estuvo Rajoy en una reunión internacional y el camarero de turno se equivocó pensando que es un tipo que simplemente entró en el lugar equivocado. Es decir, estos son nadie les conoce a esa gente, no pintan nada en ningún lugar importante. Están dándose situaciones en el mundo como la que recién sucedió en Grecia. Un país cuyo gobierno convoca a sus habitantes, a su población, a decidir sobre acuerdos con la Unión Europea. Y posterior a eso se dan unos acuerdos entre el gobierno griego y el resto de la Unión Europea, la eurozona, y se llegan a acuerdos que de algún modo transgreden algunas de las banderas que habían levantado quienes hoy gobiernan Grecia. ¿Cómo interpretar lo que sucedió? El primer ministro griego dice estar consciente de no haber alcanzado el mejor acuerdo, pero dice que era el único posible a alcanzar. No, es obviamente mentira. Yo creo que el ser humano con 2 dedos de frente se da cuenta enseguida que este no era el mejor acuerdo posible. Lo mejor acuerdo posible es una salida organizada de euro, una cosa que no funciona y no funcionó nunca, porque estamos viendo el desplome financiero, económico mundial. Y en este sentido, Grecia es simplemente, como yo comentaba esta mañana en la conferencia de la Asamblea Nacional, es un eslabón más débil de muchos eslabones débiles que bien hemos tenido. Irlanda, hemos tenido Chipre, hemos tenido España, ahora tenemos Grecia, pero este no es el fin. Es el principio del fin de todo el sistema europeo, es el Armagedón económico y financiero. Y Grecia simplemente es un ejemplo. Uno que se levanta la mano contra el poder mundial y decide hacer algo que es bueno para el pueblo, como es el caso de Venezuela, trabajando para su pueblo. Entonces esta élite supranacional hará todo posible para hacer el ejemplo de este país, para que ningún país en el mundo se le ocurra levantarse y levantar la voz. Y por eso Grecia es un ejemplo. Yo comentaba esta mañana, alguien me preguntó después en la rueda de prensa en la Asamblea Nacional, y yo estaba diciendo, si Venezuela fuera un país europeo, hubiesen hecho con Venezuela lo que han hecho con Grecia. Pero Venezuela está en esta parte del mundo. Y la diferencia entre Chávez, en el caso cuando todo el mundo, sobre todo Estados Unidos, en esta época horrible donde todos los días vimos un intento de derrocar a Chávez. ¿Sabes? La diferencia entre el comandante Chávez y Tsipras es Chávez tiene pulso, tiene la validez moral de defender una postura coherente de su pueblo, donde el otro no tiene ninguna postura de nada y se lo ha demostrado arrollándose delante de una gente que son estos banqueros supranacionales. Por eso es muy sencillo de entender lo que está pasando. Algunos analistas, al referirse al tema de la crisis económica en Europa, refieren que uno de los problemas de origen de la Unión Europea es haber, digamos, sentado sus bases en una unidad monetaria y no una unidad política. ¿Lo considera usted así también? ¿Lo valora de esa misma forma? ¿Se ha imperado siempre lo económico por encima de lo político en el caso de Europa? Tú ten en cuenta que, o sea, aparte que Alemania y España no tienen nada que ver uno con el otro, o Grecia con Suecia no se parecen en nada, absolutamente nada, o puedes coger un país como Austria y compararlo con Irlanda. Es decir, un corset como Europa no funciona y nunca iba a funcionar. Lo que pasa es si miras los principios de Europa, los que lo fundaron, lo crearon, tiene muchísimo que ver con el intento del gobierno americano post Segunda Guerra Mundial buscar un interlocutor único en Europa
y no necesitaban 27 países, 23 países, 29 países europeos, donde cada uno tiene su líder y hay que negociar acuerdos a nivel individual. Por eso era muchísimo más sencillo encontrar un mandamasas único que sea el presidente de la Comisión Europea con quien tú puedes negociar. Y de hecho, el concepto del proyecto de Europa Unida en sí, ten en cuenta, es un proyecto que está basado en los conceptos del Tercer Reich. Y el primer presidente del Consejo Europeo, Walter Hallstein, era un miembro clave del partido nazi de Adolf Hitler. Entonces, los cimientos de lo que es Europa hoy por hoy está basada en estos conceptos nazistas de la Segunda Guerra Mundial. Y podemos hablar también de las organizaciones como Club Bilderberg. El fundador, uno de los fundadores, Príncipe Bernardo de Holanda, era miembro de SS, que dejó SS 3 años antes de casarse con la reina Juliana de Holanda, pero es siempre el miembro de SS, no hay ninguna duda. En mi documental sobre Club Bilderberg, que sale ahora en el mes de septiembre, hay una documentación que hemos encontrado que demuestra con papeleo por medio que este tipo, Príncipe Bernardo, fundador del Club Bilderberg, era un miembro clave del partido nazi SS. Entonces, cuando estamos hablando de Europa, que sea Unión Europea a nivel político o económico, siempre ha sido el concepto de unir todos estos países a base de un concepto de empresa mundial S.A., poderes fácticos financieros que rigen por encima de cualquier gobierno. Y vuelvo a repetir, lo estamos viendo, hemos visto en España cómo venía la famosa troika dirigir el país frente al presidente legítimo elegido. Lo hemos visto en Grecia, hemos visto en muchísimos países el concepto que esta élite supranacional, gobernada por organizaciones como Goldman Sachs, pero otra vez conocido, no es que ellos son alguien importante, pero todo el mundo lo conoce. Entonces, cuando ves cómo funciona este nivel supranacional, te das cuenta que los políticos no gobiernan, los que gobiernan son intereses financieros. A propósito de los procesos de integración que se han dado en Latinoamérica durante los últimos años, que tiene expresión en UNASUR, la CELAC, Petrocaribe, entre otros espacios, ALBA, algunos han utilizado el caso europeo como un referente. Es bueno para Latinoamérica tener la referencia de lo que ha sucedido, lo que sucedió a partir de la mitad del siglo XX en Europa y la creación de la Unión Europea, o todo lo contrario, a Latinoamérica le espera un camino diferente o debe tener un camino diferente. Yo creo que es malísimo hacer la comparación con Europa Unida porque estamos viendo el resultado de Europa Unida. No creo que América Latina querrá tener este mismo fin. Creo que no sería bueno para América Latina. Lo que sí que estaba comentando yo esta mañana en la conferencia, que América Latina es un elemento muy importante en el futuro del mundo, porque es un continente que comparte idiomas, culturas, una visión, sabes, que agustiniana de cristianismo, que nos une un concepto muy claro sobre cuál es el futuro del continente. Por eso organizaciones como Mercosur, como ALBA, unidos a intereses como países como BRICS, tú estás viendo esta creación tecnológica, desarrollo tecnológico, desarrollo industrial, que forma parte de este futuro brillante que espera el continente si sigue este paso. Y por eso también es importante entender cualquier agresión o intervención del gobierno estadounidense en estos tipos de uniones para intentar desmontarlo como sea, porque al fin y al cabo los americanos no tienen muchísimo poder ahora mismo en el continente. Todo lo que tienen antes lo han perdido precisamente porque el levantamiento de los partidos de la izquierda y el intereses populares, ¿no?, del pueblo han demostrado el camino que seguir, que los americanos no están de acuerdo o no pueden conseguir entrar. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, hoy por hoy son elementos muy importantes también en Brasil, elementos clave para poder crear este futuro muchísimo mejor de lo que hemos tenido antes. Y como ya comentaba en la conferencia, siguiendo los pasos de lo que decía Simón Bolívar, ¿no?, tenemos que ser el faro de la esperanza del mundo. En ese sentido, hay todo aquí por ganar, sobre todo un elemento muy importante que hay en América Latina, que no hay en Europa o Estados Unidos, es la población es joven. La edad media en países como Colombia, países como Venezuela, es 26, 27 años de edad. Es una cosa magnífica si lo comparas con lo que está pasando en Estados Unidos, donde la gente está jubilándose y no hay fuerza de trabajo que está suplementando esta parte de jubilados, o lo mismo lo que está pasando en Europa. Es una población que está envejeciéndose a pasos agigantados. Entonces, es magnífico por un lado, pero por otro lado, hacer comparaciones con Europa Unida es dañino para los intereses futuros del continente latinoamericano. Muy bien, vamos a dar la
la oportunidad para la participación de algunos de nuestros usuarios en las redes sociales. Vamos a la pantalla para leer algunos de los mensajes que nos llegan. Por ejemplo, Efraín Cortés nos escribe: está muy claro, el imperio estadounidense quiere convertir a Venezuela como otro Irak o Libia para apoderarse de sus riquezas, comenta este usuario. Avanzamos y colocamos otro mensaje. Hasta la victoria se identifica, @Edinson Muentes escribe: los imperios ven con preocupación la independencia de países del mundo y por esto generan matrices de opinión falsa. Yo solo quiero comentar una cosa. Okay. Hay solo un imperio, es el imperio británico. Este no ha cambiado en los últimos 4.000 años. Tú puedes mirar si estamos hablando del imperio bizantino, del imperio romano, pero al fin y al cabo, a partir de 1763 hasta ahora, sigue siendo el imperio británico, que simplemente hoy tiene otro nombre y otra máscara, y esto se llama el disfraz, ¿no? La globalización, ¿sabes? Y esta globalización es este imperio. Es erróneo hablar de los Estados Unidos como un imperio, porque no es un imperio. Okay. Hay varios Estados Unidos. Hay Estados Unidos que tú estás viendo hoy día, que obviamente es un país malvado, pero también hay Estados Unidos de JFK, de Roosevelt, de Hamilton, de los padres fundadores que crearon un país cuyo objetivo era ser distinto y hacer frente a los intereses del imperio británico. Yo creo que es importante entender la diferencia. Vamos a seguir revisando algunos de los comentarios que nos llegan. Diego Peñalver nos escribe: cualquier país quiere emanciparse, liberarse del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial será atacado sin importar que se destruyan sus pueblos. Importante capital, escribe allí el usuario. Otro mensaje, Bel García dice: que grande es escuchar hoy en día historia de nuestra realidad, ahora tan entendible. Gracias, Chávez, por ordenar nuestros cerebros, dice esta usuaria. Si tenemos otro, vamos a colocarlo. José Rojas escribe: en Venezuela se vive una guerra mediática y psicológica que sobrepasa los niveles de locura. Ahora todos utilizan para crear zozobra. Me quedo con el comentario del usuario anterior. Bueno, Vianela Olivares también escribe: un abrazo. No, vamos a avanzar. El que teníamos, avanza. El que tenías ahorita, vamos a leerlo, ya lo habíamos colocado. Bueno, ok, me voy a quedar con el comentario de una de las personas que allí mencionaba. Ahí está. Sí, una de las personas que allí mencionaba el tema de la necesidad de que los pueblos asuman conciencia de esta realidad, de estos elementos que usted menciona, que en el caso de Venezuela y de otros países de Latinoamérica, sectores de derecha intentan ridiculizar. Es decir, a eso de un imperio y fuerzas malévolas, ocultas y tal, pretende ser colocado como algo ridículo, absurdo, que utilizan gobiernos supuestamente populistas para manipular la realidad. ¿Qué tanto cree usted, y con esto quisiéramos finalizar, hemos avanzado en términos de conciencia de la población mundial acerca de esto, que es una amenaza para el mundo? Yo creo que, o sea, en países como Venezuela la oposición no existe, son absolutamente nadie, no pinta nada en ningún lugar. Financiada, apoyada, promovida por los intereses del gobierno americano y punto. Entonces lo que están diciendo la oposición de Venezuela es como no dijeran absolutamente nada. Pero lo que sí que es totalmente cierto es, para poder luchar, hacer frente a esos intereses supranacionales, hay que entender quiénes son. Es decir, por un lado tú puedes tener el pueblo, puedes tener el ejército que están defendiendo los intereses del país, pero si tú no entiendes la parte de la guerra psicológica, y lo que estamos viviendo hoy por hoy es la guerra psicológica en todos los estamentos de la sociedad, tú no puedes entender quiénes son y cómo luchar contra estos elementos. Y por eso, como un ejemplo, ¿no? Cuando pasó lo que pasó, cuando salieron todos los periódicos del mundo, desde Washington Post hasta ABC en España, el Guardian en Londres, hablando del presidente de la Asamblea Nacional y sus vínculos con la droga, lo que pasa en el mundo anglosajón, a base de repetir una mentira 200 millones de veces, se convierte en la verdad. Porque dices, no puede ser que el New York Times, el Washington Post, el Guardian y todos los medios de comunicación, Wall Street Journal, esos medios tan prestigiosos, pudieron poner una cosa así en la portada de sus periódicos si fuera una mentira. Pero lo que la gente tiene que entender, es muy importante, que los medios de comunicación de masa forman parte de la élite mundial. La gente que controla estos medios no son periodistas, y ningún periodista y ningún medio de comunicación está obligado a contar la verdad, todo lo contrario. Es simplemente una persona que trabaja para algún medio de comunicación, cuyos accionistas son grandes intereses financieros y económicos, cuyo interés no tiene nada que ver con el interés del país como Venezuela. Muy bien. Muchísimas gracias, Daniel, por habernos acompañado. Daniel Stulin, experto en materia internacional, periodista, escritor, incluso nominado al Premio Nobel de la Paz. El Premio Pulitzer. Y al Premio Pulitzer, correcto. Muchísimas gracias. Todo un gusto haber compartido contigo. Bueno, extraordinario
tener aquí a personajes de esta talla. 6:38 minutos de la noche, nos corresponde establecer una pausa. Al regreso vamos a traer más información. Tenemos pendiente el tema del Esequibo, lo vamos a abordar en esta jornada del día de hoy. Hacemos una pausa y ya venimos, como siempre, hablando sin coba.